Dado un poco sobre vectores, ya sabemos que su origen es donde comienza el vector y finaliza siempre donde está ubicada la punta de la flecha. Acá tenemos ejemplos de dos vectores, uno rosado que se llama B y uno celeste que se llama W. Fíjense que arriba yo les puse los nombres con las flechitas cada uno en su color. Cada vez que suceda ejemplos como estos, donde los vectores tienen justo su origen, o sea, su nacimiento en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0, vamos a decir que estos vectores se llaman vector posición. Solamente estos casos, cuando comienzan en el origen de coordenadas. Bueno, cada vez que hablemos de componentes me voy a estar refiriendo a las coordenadas del extremo de cada vector. En este caso son vectores que salen del origen, así que no vamos a decir de dónde sale, alcanza solamente con dar las coordenadas del vector donde finaliza. Este finaliza en el punto 2, 4. Entonces las coordenadas o las componentes de este vector son 2, 4. De igual manera hacemos con el celeste, que sería menos 3, 1. Visto todo lo anterior, vamos a hablar ahora sobre el módulo que ya hemos practicado un poco en el primer trabajo. Quiere decir que buscamos la longitud del vector. En este caso yo me dibujé un vector que, si lo ven acá, es un vector color rosado. Vamos a ponerle nombre, el vector W, y quiero calcular cuánto mide este vector. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Vamos a buscar en este gráfico que tenemos acá la manera de encontrar un triángulo rectángulo para aplicar el teorema. Bueno, por ejemplo, en el que teníamos dibujado, yo marqué este triángulo que está pintado en color gris con el lápiz. Podría haber elegido este otro. Elegí un triángulo de manera tal que justo el vector sea la hipotenusa del triángulo. Entonces, si ustedes se acuerdan la fórmula del teorema, ¿se acuerdan? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Lo que vamos a hacer es ir reemplazando los datos. Concentrarnos en este triángulo. Este es el cateto, este es el otro cateto y este sería la hipotenusa, sería el vector W. Vamos a reemplazar en la fórmula uno de los catetos. Este, por ejemplo, mide 4, entonces es 4 al cuadrado más este otro que está acá coincide con esta medida, entonces mide 5, sería más 5 al cuadrado. Igual a h, en este caso la hipotenusa es mi vector W, W al cuadrado. Ustedes quizás se pregunten por qué acá escribí 5 y no escribí menos 5. Acuérdense que tengo que poner lo que mide el cateto. Este cateto en realidad que teníamos acá señalado con menos 5, la medida, que es un número positivo, da 5. Por ese motivo escribí 5 al cuadrado, porque nosotros no medimos las cosas con números negativos. Decimos que la longitud es 5. Y listo. Bueno, lo único que queda ahora es resolver esto. Vamos a arrancar con las potencias y acuérdense que luego este cuadrado pasa para el otro lado como raíz. Con las potencias, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado 25 igual a W al cuadrado. Esto que está acá lo sumamos, nos da 41 igual a W al cuadrado. ¿Qué paso vamos a marcar acá como distinto? Cuando yo pase un cuadrado para el otro lado va a pasar como raíz. Se dice raíz de 41 igual a W y va a quedar entre dos barritas que se van a leer módulo de W o longitud de W. Acá usamos la calculadora, eso es lo que nos da. Vamos a redondear y va a quedar en 6,40. Este detalle de que cada vez que ustedes pasen un exponente que es un número par como raíz para el otro lado, siempre les va a quedar la incógnita entre las barras que ven acá y se va a leer módulo. En este caso quiere decir que el módulo de W, que era la longitud de este vector que yo marqué en rosado, nos dio aproximadamente 6,40. Acuérdense que esto daba muchos dígitos. Yo lo que hice fue tomar luego de la coma dos números y ahí lo corté, por eso quedó en 6,40. Quiere decir que este vector rosado mide 6,40 aproximadamente. El vector opuesto, lo que tenemos que tener en cuenta acá es el vector rosado que yo marqué para utilizar el mismo ejemplo. Tiene origen en el origen de coordenadas y su extremo en el punto 2, 4. Bueno, vamos a anotar las coordenadas de B, son 2, 4, que es donde finaliza. El vector opuesto vamos a llamarlo menos B, esto indica opuesto de B. Tiene que tener las componentes opuestas a las que tenemos acá, por eso en el enunciado se los puse. Quiere decir que las componentes van a ser menos 2, menos 4. Fíjense que son los mismos números con dos signos cambiados. Acá ya anotamos las coordenadas del opuesto de B, del vector opuesto. Si yo lo vengo a representar gráficamente, es este que acabo de dibujar acá, que les puse menos B, es un vector en color azul.
Bueno, fíjense que hay varias cosas que son similares entre el vector b rosado y el vector opuesto, que sería el azul, el menos b. Entonces, en principio lo que se tienen que acordar es que las componentes son opuestas. Di este detalle de los gráficos porque van a tener una actividad en donde tienen que analizar esto. Operar con los vectores, vamos a empezar con la suma y resta. Acá puse algunos vectores, puse 4 ejemplos y acá puse qué tipo de operaciones vamos a resolver. Vamos a resolver la operación del ejemplo 1, a más b. ¿Qué tengo que hacer? Sumar a más b. Vamos a hacer el vector a, es el vector 3, 5, le vamos a sumar el vector b, que es el 8, 6. Son estos que están acá arriba. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a sumar componente a componente o sumar lugar a lugar. La primera componente con la primera y la segunda con la segunda. Si yo sumo 3 más 8, la explicación, 3 más 8 nos da 11 y 5 más 6 nos da 11 también. Fue casualidad que nos den las componentes iguales, esto no pasa siempre. Pero acuérdense que sumamos este con este y este con este, lugar a lugar. Ahora vamos al segundo ejemplo, que es una resta. Vamos a reemplazar, en este caso c menos d, vamos a anotar las coordenadas. Voy a hacer el segundo ejemplo, c menos d, dijimos que vamos a reemplazar las coordenadas de cada uno y ahora tenemos que restar. Cuidado en este caso porque acá vamos a anotar algunas pequeñeces que son detalles importantes. Por ejemplo, hago 1 menos 2. Eso nos estaría dando menos 1. Y guarda cuando resto estas coordenadas. Acá tengo que hacer 3 menos 3. O sea que me queda un 3 más 3. Por ende, un 6. Cuidado con esas pequeñeces cuando tenemos menos menos. Bueno, y la última operación que vamos a ver hoy es la multiplicación de un vector por un número real. Acá puse un ejemplo, el vector es de coordenadas 5, 4. Yo quiero resolver la multiplicación, hacer 4 por e. Lo que voy a hacer entonces es multiplicar 4 por las coordenadas del vector e. Entonces vamos a tener 4 por 5, 4. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar distributiva, vamos a hacer 4 por 5 nos da 20 y 4 por 4, 16. Entonces, ¿qué nos quedó? El resultado es un nuevo vector donde las coordenadas de todo. Fíjense que arrancamos con los vectores en el plano cartesiano. Dijimos que si salen del origen de coordenadas se van a llamar vector posición. Solamente los casos que nacen en el origen de coordenadas. Dijimos que componentes van a ser cada una de las coordenadas y vamos a estar diciendo siempre dónde finaliza. Y luego calculamos el módulo. Para calcular el módulo, acuérdense que lo graficamos y buscamos un triángulo para aplicar el teorema de Pitágoras. Acuérdense que módulo es la longitud del vector. Otra cosa que tenemos que remarcar, vimos vectores opuestos. Tenemos que acordarnos que tienen sus componentes opuestas. Quiere decir, por ejemplo, acá en estos casos son los números exactamente números opuestos. Y lo otro que vimos fue operaciones entre vectores. Para sumar y restar, sumamos y restamos lugar a lugar. Fíjense que el resultado es un nuevo vector. Y lo último que vimos fue la multiplicación de un vector por un número real. Lo que hicimos es multiplicar el número a cada una de las componentes y el resultado es nuevamente otro vector. Haciendo un cierre de todo, vamos a recordar que, por ejemplo, dos vectores tienen la misma dirección si son paralelos. Por ejemplo, este caso son vectores paralelos. Entonces tienen misma dirección, igual dirección. El sentido que tenemos que acordarnos. El sentido es decir si van para izquierda o para derecha. Por ejemplo, estos vectores tienen mismo sentido. Vamos a estirar un poco este para que no midan lo mismo. En este caso son vectores que tienen mismo sentido. Ambos van hacia la derecha. Este sería otro ejemplo de vectores que tienen mismo sentido. Y vamos a poner un ejemplo donde se note vectores con diferentes sentidos. Por ejemplo, uno que va para la derecha y otro que va hacia la izquierda, para que les quede bien clara la idea de sentido. Lo último, que módulo tiene que ver con lo que mide el vector, la longitud. Por ejemplo, este es un vector que tiene el mismo módulo que este otro que dibujé. Sin embargo, si yo dibujo este vector, tiene distinto módulo porque mide diferente.